Hace 8 días terminamos en el versículo 18 del capítulo 26 del libro de los Hechos, ¿cierto? ¿Sí? Estamos en el 18. Y estuvimos repasando otra de las defensas de Pablo frente a Agripa, frente a Festo. Y él nos resumía su historia contando de cómo había visto esa luz en el camino a Damasco, ¿no es cierto? Que había escuchado una voz, que había sido rendido a los pies del Señor y que Dios le había establecido una misión. Básicamente hasta ahí va la defensa de Pablo ante estos dos gobernantes a los cuales estaba sometido a juicio. Y ahora continuamos en el versículo 19, donde él empieza a decir a seguir la explicación de su vida, a mostrar quién era él y cuál era la misión de él. Y el versículo 19 tiene que ver con algo que pasó en ese momento en Hechos 9:6, que quiero que miremos. Bueno, no los hago ir hasta allá, porque la versión que ustedes tienen, la mayoría de ustedes, no aparece esa pregunta que el apóstol Pablo hace, aparece en la versión Reina Valera. Los que lo tienen lo pueden corroborar. No sé por qué en la versión lo agregaron o por qué el otro lo quitaron. Lo cierto es que en las otras versiones no está, sino solamente en la Reina Valera aparece esta pregunta. Pero es una pregunta que uno siempre tiene que decirle al Señor cuando uno está convertido a Él. Es una pregunta mandatoria que nosotros tenemos que hacerle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? No sé si ustedes la han hecho alguna vez. Porque no solamente es convertirse y tener la salvación. En ese momento, si somos hijos del Señor, tenemos una misión en este mundo. Dios nos utiliza para un propósito. Y es importante conseguir ese propósito. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Y en esta versión lo mencionan así porque el Señor de una vez le dio una instrucción. Sea porque le preguntó o no había preguntado, lo cierto es que, como le digo, solamente en esta versión aparece. Temblando y temeroso dijo así. Además agregan esas dos características que seguramente es lo que pasa cuando uno precisamente oye la voz de Dios y más aún cuando ve la presencia del Señor. Eso produce miedo. Y a Pablo le produjo miedo. Y cuando uno le pregunta a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Les aseguro que uno tiene que temblar y temer. ¿Por qué? Porque si el Señor le puede dar la orden menos esperada por usted. ¿Sí? ¿Sí se han puesto a pensar eso? Cuando uno dice, ¿qué quieres que yo haga? Como cuando uno ora, hágase tu voluntad y no la mía. Debe uno, en cierta forma, temblar porque Dios le puede aparecer con algo que usted no se imagina. ¿Que va a ser para su bien? Sí. ¿Que va a ser grandioso? Sí. Pero que usted puede ser que no tenga ni idea y le puede cambiar el rumbo. Habitualmente cambia el rumbo de la vida de uno. ¿Sí? Y lo pone a hacer cosas que uno nunca ha sospechado. Y así fue con Pablo. Él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso de la respuesta del Señor. Y aquí entramos a lo que es el versículo 19 de Hechos 26, cuando él está contando ese momento de su vida personal. Se lo está contando al rey Agripa. Y algo que es una de las características de todo cristiano que debemos tener. No fui rebelde o no fui desobediente, dice la otra versión. ¿Sí? Estamos en el versículo 19. Vamos a ver la versión Reina Valera. Dice, así que rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Porque yo le di un mandato especial. Y él dice, no he sido desobediente y no fui rebelde. Uno puede tener esa decisión. ¿Desobedezco o no desobedezco? Como digo, hay dos cosas importantes que uno debe tener claro en la vida cristiana. Primero, ¿le creo a Dios o no le creo? Porque de ahí depende la salvación de nosotros. Pero ahí para adelante empieza un proceso. Y uno se decide, ¿voy a ser obediente o no voy a ser obediente? ¿Voy a ser rebelde o no voy a ser rebelde? ¿Sí? No solamente es la salvación, pero de ahí para adelante empieza la bendición para su vida aquí en la tierra. Si usted está en un lecho de muerte, bueno, usted creyó al Señor y se fue para el cielo, o el que estaba en la cruz se fue para el cielo ese mismo día y estaba en el paraíso. Pero como la mayoría no tomamos la decisión así, o la mayoría de personas, el resto de su vida usted cada día tiene que determinar, ¿soy obediente o no, o soy rebelde a la voz de Dios? ¿Estoy claro? Entonces, eso es importantísimo. Pablo le dice
al rey Agripa, no fui rebelde o no fui desobediente a lo que el Señor me mandó que hiciera. Y es algo claro que nosotros tenemos que hacer. Es una decisión personal de obedecer o no obedecer al Señor. Porque de acuerdo a eso puede ser salvo, pero la vida aquí en la tierra le va a cambiar si usted desobedece o es rebelde al Señor. Y enseguida dice, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles. De una vez dice, yo empecé a obedecer. El Señor le dijo que lo iba a utilizar ¿para qué? Para predicar su palabra. Lo iba a hacer de ser un perseguido, lo iba a convertir en un esclavo o más bien en un siervo de él. Eso hablamos la vez pasada. Él se sometió, se rindió a los pies del Señor y dijo, yo hago lo que tú me digas. Él decidió no ser rebelde. Y el Señor le dijo, vas a predicar. Y él dijo, enseguida, ¿qué hizo? Comenzando con los que estaban en Damasco, y por eso pongo la diapositiva de la palabra, o la ciudad de Damasco. ¿Para dónde iba Pablo? Ya le cambiaron la ruta a Pablo. Cuando está contando la historia, ¿para dónde iba él? Él iba ¿para dónde? Para Damasco. ¿No es cierto? Y Dios no le dijo que cambiara de ruta. Le dijo simplemente, sigue tu ruta, ¿no es cierto? En este caso, allá vas a predicar el Evangelio. Pablo esperó hacer un curso de teología, empezó a reunirse con los de la iglesia a ver si los sacerdotes que le decían, nada. ¿Qué es lo que a veces pensamos? No, Dios me tiene una misión aquí en la tierra, ya todos tenemos una misión, ¿o no? ¿Cuál fue? Ir a predicar, ¿cierto? Y hacer discípulos. Hasta ahí estamos claros todos. Todo cristiano que conozca la palabra sabe que ya tiene una misión. Todos, absolutamente todos, debemos predicar la palabra y compartir la experiencia que hemos tenido con el Señor. ¿Qué hay que esperar? Pregunto yo. Que un sacerdote nos imponga las manos y nos diga, el Señor me ha hablado y tú vas a hacer tal cosa. Que mucha gente espera a alguien que le diga eso. ¿No es cierto? O primero tienes que hacer un curso de teología, o tenemos que nombrarte pastor o maestro. Aquí no pasó nada de eso con Pablo. Él dijo, yo iba para Damasco y de ahí empecé a hablarle lo que el Señor me dijo que tenía que hacer, compartirlo, lo mismo que nos ha dicho a todos nosotros. Es que no fue un caso especial con Pablo, es el mismo mandato que nos ha hecho a nosotros, ir a compartir, ¿sí? Y por eso exalto a Damasco, porque él no esperó a ningún curso, no esperó a reunirse con los discípulos, a ver qué le decían, con los sacerdotes, con nadie. Él empezó a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, absolutamente todos, empezando por Damasco, para donde iba. Y enseguida dice este versículo 20, tiene muchas cosas importantes que quiero resaltar. A todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. A todos, dice, ¿sí o no? A todos, no solamente en Damasco, en Judea, en los gentiles. Y empezó a predicar. Es algo que Dios le pone en el deseo cuando uno es convertido, ¿cierto? Contar las buenas nuevas. En ese evangelio, buenas nuevas. Las buenas noticias a la gente, decirle, oiga, yo no tenía esperanza, la vida mía era rutinaria, no le veía sentido, pero desde que conocí al Señor, las cosas cambiaron. ¿Sí? Las circunstancias son las mismas. Las circunstancias siguen siendo las mismas para todos. Pero la motivación y la esperanza para mí sí cambiaron. ¿Sí? Yo sé ya para dónde voy. Hay una vida eterna. El Señor me salvó de irme para el infierno, ahora me voy para el cielo. ¿Motivo de alegría? Debe ser motivo de alegría para todos, ¿no es cierto? De gozo. Es que el Espíritu Santo de una vez entra en nosotros y inmediatamente hay un gozo porque ya la vida tiene sentido. Y eso es lo que la gente debe compartir. ¿Para qué? Para que se arrepientan, ¿no es cierto? Que es lo que dice, es reconocer que eran tan pecadores como yo era también pecador. Y sigo pecando ocasionalmente, pero ya no tengo ese título de pecador y la gente se lo puede quitar. ¿Por qué? Porque se arrepienten del pecado. ¿Y arrepentimiento qué es? No seguir revolcándose en el pecado, no seguir revolcándose en el lodo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es arrepentimiento. Y tomar el firme propósito de salirme de ahí y llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que la gente le dice, oiga, esa no es la vida que Dios quiere para ti. Arrepiéntete.
Tienes que reconocer que hasta aquí has sido pecador. Así seas muy buena persona. ¿No es cierto? Pero tienes que convertirte en un hijo de Dios. Porque ese es el deseo del corazón. Yo ahora soy un hijo de Dios. Ahora de pecador, mi título es hijo de Dios. Y eso es lo que él dice. Yo a todos le predicaba que tenían que arrepentirse y convertirse. ¿Cuál es lo especial de Pablo? Lo mismo que había predicado Juan el Bautista, lo mismo que habían predicado los discípulos, lo mismo que habían predicado los profetas por todos los siglos anteriores. Que era arrepiéntase, ¿cierto? Y conviértase en hijo de Dios o antes en el pueblo de Dios. Eso es lo que siempre se ha predicado. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Y eso fue lo que hizo Pablo, ¿no es cierto? Hasta ahí. Y enseguida dice, y que, cuando pone un y, es algo adicional, que demostraran su arrepentimiento. ¿Con qué? ¿Se está siguiendo la palabra o no? Demuestren su arrepentimiento con sus buenas obras. Así se demuestra arrepentimiento. ¿Sí? Ya usted no puede llevar la misma vida de antes. Ya no puede seguir tumbando a la gente como la tumbaba, o traicionando a la gente como traicionaba, o mintiendo como mentía, porque usted se ha arrepentido de esas cosas. ¿Sí? Y eso es lo que demuestra a la gente que hubo un arrepentimiento y usted no es el mismo. Usted no puede seguir haciendo las mismas costumbres que antes hacía, por muy bueno que la gente dijera que era usted. Algo tiene que cambiar en su vida, porque usted no era santo como el Señor lo quería. Y por eso hay que arrepentirse y mostrarlo con buenas obras. Muy diferente de decir, tiene que hacer buenas obras para que sea convertido. Eso no es lo que dice la palabra. Fíjate que hay una secuencia. Usted se salva, ¿por qué? Porque creyó. Y enseguida usted decide ser obediente arrepintiéndose. ¿No es cierto? Y eso va a ser sus buenas obras. Pero no quiere decir que porque muy buenas obras que haga se va a ganar la salvación. El proceso es diferente. Usted por su arrepentimiento va a hacer buenas obras. ¿Hasta ahí todos claros? ¿Lo tenemos todos claros? Bueno. Entonces dice, solo por eso, los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Ese fue el resultado por lo cual los judíos trataron de matar a Pablo, porque eso es lo que él decía. Yo no he hecho nada más de lo que dice la palabra, y ese motivo, uno diría, oiga, entonces si él supo que lo iban a matar, se supone que era un plan secreto. Ya en ese momento, no sé por qué, o el Espíritu le había revelado que a él lo querían era matar por ese motivo, predicar eso. Él no tenía otra cosa, no había actuado contra el César, no había actuado contra el Imperio Romano, no había hecho absolutamente, él había honrado a Dios y a los hombres. Hasta ese, ¿cierto? No había otro cargo por eso. Entonces él le dice, por eso me quería matar. Solamente por eso. Pero, hay un pero ahí, en el versículo 22, y eso es un reconocimiento que todos debemos hacer también. Dios me ha ayudado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy? Dice Pablo. Pero ¿cómo así que lo ayuda hoy si lo lleva 2 años preso? Le ha dejado que le den palo. Le ha dejado que lo torturen, que lo maltraten, que injurien. ¿No es cierto? Y está preso. No puede moverse, está encadenado. ¿Ah? Pero él dice, pero Dios me ha ayudado ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios, que Dios estaba con él, que Dios estaba ayudándole en todo momento. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir la misión para lo cual lo había encomendado, que era ir a predicar a Roma. Y que lo tenía ahí para predicar a los reyes y príncipes como se lo había profetizado también. Y él dice, estoy en medio de la voluntad del Señor y Dios me está ayudando hasta hoy. ¿Cuántos de nosotros a veces cambiamos de opinión porque las cosas no nos salen como deseábamos? Entonces el Señor se olvidó de mí, el Señor ya no me ayuda, ya no sé si creer en Dios porque ese no era el Dios que yo esperaba para que me permitiera pasar por estas cosas. Ese no era mi plan. Yo me convertiera para que me quitara los problemas, puede decir muchos. Y aquí las circunstancias no han cambiado para Pablo. O sea, a él sí le cambiaron
de ser un perseguido, de estar en el medio del poder mandando y dando órdenes, a ser un esclavo, a ser un perseguido, a ser un maltratado, a ser un torturado. Y él dice, el Señor me ha ayudado hasta hoy. Vean la visión que es tan diferente. Él la tenía clarita, que Dios estaba en medio de esas circunstancias, que Dios había permitido esas circunstancias, y que Dios le estaba ayudando a decir las cosas que estaba diciendo en ese momento. Era un hombre intelectual, era una persona que sabía mucho, pero decía él mismo, todo eso lo considero estiércol, por no decir otra palabra más costeña. ¿Sí? Y por ahí otra parte también dice, esos son unas toallas higiénicas, o trapón de inmundicia, como decía. Todo eso lo comparo con eso. ¿Por qué? Ahora estoy sirviéndole al Señor y Él me está guiando y me está ayudando hasta hoy. Fíjense la visión de Pablo tan diferente. ¿Cuántas veces nosotros no dudamos en medio de las circunstancias difíciles que tenemos en la vida? Decimos, ¿será que el Señor se olvidó de mí? Si yo soy hijo de Él, pero no parece porque sigo en la inmunda. ¿No es cierto? Y llegamos a dudar a veces de Dios. Y de verdad dudamos muchas veces de que Él nos esté ayudando en medio de esas circunstancias, cuando Él está en pleno control de las circunstancias. Y Pablo lo tenía clarito, me está ayudando hasta hoy. ¿Y qué es la otra actitud de Pablo que está resumiendo aquí? Así y así me mantengo firme, dice. ¿No aparece? ¿Dónde fue la otra? Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. Fíjense que lo que está diciendo Pablo aquí. Yo así, en medio de estas circunstancias y en todas las circunstancias que he estado, me mantengo firme. ¿Qué quiere decir que me mantengo firme? Yo persevero. Yo no ando como la veleta de un lado para otro, como las olas del mar, como el devocional que hoy el Señor nos regaló al grupo de la manada, que no sé si alguno lo leyó. ¿Sí? ¿No? ¿Cuál devocional? ¿No? Hoy nos confirmaba la palabra de eso. Dios siempre busca personas que sean firmes y que no anden de un lado para otro, de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a las conveniencias. Dios necesita gente perseverante, ¿cierto? Busca personas perseverantes y desea que sus hijos sean firmes y perseverantes y no que se dejen llevar por las circunstancias. Y eso es lo que dice, yo hasta el momento he sido firme en lo que he creído, ¿sí? Testificando. ¿Qué es testificando? Contando, como le decía, viene la palabra testis. Estoy dispuesto a poner un huevo. Eso es lo que está diciendo. Por esto. Creo en esto. Llégueme el agua hasta donde me dé. ¿Sí? Eso es lo que es testificar. Yo defiendo eso, una verdad que estoy convencido que es eso. ¿Los testigos qué son? Todo el mundo ha oído testigos, ¿no es cierto? En un juicio. El testigo es el que pone un huevo ahí y decir, mire, esto, cuésteme lo que me cueste, ¿no es cierto? Nadie ríe, es un huevo, ¿sí? Es testículo. ¿Sí? Nosotros no tenemos huevos, tenemos testículos, los hombres. O no, me dicen huevo, pero no sé por qué. Pero la palabra es testículo. Entonces dice, testigo es porque pongo un testículo, me arriesgo a eso, decir que estoy diciendo la verdad. Y él decía, yo estoy testificando que lo que el Señor dice fue verdad. ¿Sí? Yo no le creía, yo antes los perseguía, porque pensé que eran mentiras, pero ahora estoy convencido y cuésteme lo que me cueste. Voy a testificar que eso es verdad. Eso es la función de Pablo, como es la función de cada uno de nosotros. ¿Creemos? Bueno, entonces usted tiene que testificar que eso es verdad, o si no, no crees. Pero si te da pena decirlo a los compañeros de trabajo, a los vecinos, porque, uy, ¿qué van a decir ahora? Se volvió aleluya, evangélico. Entonces, ¿por qué no crees? ¿Sí? Porque si ante una amenaza no estás dispuesto, ¿sí?, a sacrificar algo, es porque no estamos creyendo. Y ahí es cuando se sabe, cuando la gente verdaderamente niega o no niega a Cristo. Podemos llegar a negarlo, como lo negó Pedro, pero el Señor después dice, bueno, ¿vas a creer o no? Bueno, sí, entonces listo, vamos a seguir para adelante. Todos alguna vez seguramente hemos negado al Señor, nos ha dado pena hablar del Señor, y Dios nos perdona por eso.
Siempre hay una esperanza y nos da nuevas posibilidades. ¿De qué? De afirmarnos. Pero la persona que un día va para un lado y va para el otro, ¿será que sí creo o no creo? Dice que eso lo vomita. ¿Sí? Y de eso se trata, y lo que Pablo está diciendo de eso. Me mantengo firme y testificando tanto a grandes como a pequeños. ¿Cierto? Y mire lo que... no sé por qué se metió ahí. Me faltan algunas, no sé por qué. Bueno. No he dicho sino lo que los profetas ya dijeron que sucedería, dice. Eso es lo que dice Pablo. No he dicho otra cosa. No he salido con una teología nueva. Yo no he inventado cosas nuevas. Yo lo único que he dicho es lo que los profetas a través de todos los siglos han dicho que iba a suceder. Y sucedió. Y yo lo único que estoy diciendo es, mire, eso ya se cumplió. Pero no estoy agregando absolutamente nada nuevo, como mucha gente, profetas aparecen por ahí diciéndoles nuevas cosas. Pablo nunca se atribuyó absolutamente nada nuevo, ni que Dios lo iluminó para decir. Él dijo, lo único que yo cuento es lo que han contado todos los profetas. Lutero, y ahí viene la frase que decía, encontraba esa... Llegó a decir algo parecido, dice, no enseñamos nada nuevo, sostuvo Lutero, sino que repetimos y afirmamos cosas antiguas, que los apóstoles y todos los santos maestros han enseñado antes que nosotros. Cada hombre que Dios utiliza, no lo utiliza para que invente una nueva doctrina, una nueva teología. Dios es el mismo por todos los siglos. Y uno puede aparecer con algo diferente a lo que dice la palabra, lo que han dicho los profetas, por muchos siglos atrás. ¿Me explico? No puede uno aparecer con algo nuevo. El Señor nos ha prometido que nos va a mandar. ¿Qué es lo que ha pasado con otras religiones? A Mahoma dice, es que Dios lo dominó y le dijo cosas diferentes a lo que venía diciendo a través de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces ahora ustedes pueden tener muchas esposas, ustedes pueden no sé qué, todo lo que la gente quería oír. Y la gente, a esto sí le creemos. Y así, Buda y todos, cada profeta que aparece nuevo por ahí, sale agregando cosas que en la palabra no están. Pero dice, Dios me dio la última, la chiva. ¿No? Y a nosotros nos gustan las chivas. O sea, la última noticia, esa sí le creemos. Sin corroborar si eso es cierto o no es cierto. Somos muy dados a eso, como seres humanos. Y a la gente le gusta lo nuevo, lo novedoso. Pero el Señor dice, yo no tengo nada nuevo. O sea, las buenas nuevas son las mismas buenas antiguas. El mismo de todas las épocas. Y Pablo decía, yo no estoy diciendo cosas nuevas. A mí no me pueden juzgar ahorita porque algo que me inventé. Yo lo único que estoy repitiendo es lo que los profetas han dicho. Entonces, si usted me juzga a mí, tendría que juzgar a todos los profetas. Lutero decía, yo no estoy diciendo cosas nuevas a la iglesia. Yo lo único que estoy afirmando es lo mismo que dicen los apóstoles y los profetas y todos los seres anteriores a mí. Igual decía, a mí, júzguenme a mí. O sea, ¿qué me van a juzgar a mí, Lutero? Hoy tendríamos que decir lo mismo. Si no fuera a juzgar, ¿qué está diciendo usted? Es lo que dice la palabra. Si yo saco un nuevo libro y pongo cosas adicionales, tengo que defender lo que estoy diciendo y júzgueme por eso. Pero mientras yo hable la palabra, me tienen que juzgar de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Que me digan, yo lo único que estoy afirmando lo que la palabra dice. ¿Qué decía enseguida? No ha dicho sino los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de la parte de decir a la gente que se arrepintiera? Contarle de Jesucristo. ¿Que Cristo iba a padecer? Eso es lo que decían los profetas, ¿no es cierto? Y se cumplió. Hasta donde más no se pudo. Lo torturaron hasta donde más no. ¿Que iba a morir? Sí. Murió. ¿Y que iba a resucitar al tercer día? Resucitó al tercer día. Eso es lo que decía la palabra y se cumplió. Pero ¿cómo así? Pero hay otra gente que ya había resucitado. Y él mismo resucitó gente, ¿sí? Pero es que él resucitó para nunca más morir. ¿Sí? Ese era el primer resucitado completamente. Los demás volvieron a morir y se quedaron muertos. ¿Cierto? A través de la palabra vemos otras resucitaciones. En la época antigua, mismo Jesús resucitó gente. ¿Pero esos qué? Volvieron a morir.
Entonces este fue el único que dijo que iba a resucitar y nunca iba más a morir. Por eso ascendió vivo al cielo, ¿no es cierto? Y eso es lo que él estaba afirmando, que iba a padecer y a resucitar Cristo. Proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. ¿Sí o no? Dice aquí. Y ahí, la de Troya. Ahí fue una palabrita que él dijo en ese momento, y eso sí no les gustó. Al llegar Pablo a este punto, dice, en su defensa, Festo interrumpió. ¿Cuál punto dijo? ¿Qué fue lo grave que dijo Pablo en ese momento que de tanto le encrispó? No. Predicar a los gentiles. ¿Se dan cuenta de esto? Ese detallito dice, al llegar a este punto, ¿cuál punto? Cuando mencionó los gentiles. Eso es lo que le dolía a los judíos. Ellos pensaban que solamente el Dios era para ellos. Cuando mencionó los gentiles, ¿qué quiere decir gentiles? Paganos. Los paganos. Eran pueblo judío que se había mezclado. O que se había mezclado o que eran de otro pueblo que no eran judíos. ¿Sí? Lo que se había contaminado. Entonces todo lo que no fuera judío era pagano. Era inmundo. Y cuando él le dice, mire, el Señor me dijo que le predicara a los judíos y a los gentiles. Ay, sí, dije, aquí llega nuestra paciencia. Eso es lo que les molestaba a gran parte de los judíos. Ellos no le podían negar nada de lo que él estaba diciendo. Pero ellos decían, esa palabra, esos profetas eran para nosotros. Y eran judíos. Desde Abraham para abajo todos éramos judíos. Y si se puede, ahí para arriba también, hasta Adán. ¿Sí? Pero los gentiles, los inmundos, esos no vengan a mezclar con eso. No vengan a poner en más condiciones. Y Jesucristo que dijo, yo vengo para todo el mundo. ¿Sí? Y a veces nos pasa a nosotros. Que no son cristianos, que no sé qué, todo lo demás. ¿No? Y Él vino a salvar a todo el mundo. Así como nos salvó a nosotros. Como decía, puede ser que algunos tengamos herencia de los judíos por alguna raíz, pero no por eso nos debemos sentir superiores y mejores que el resto del mundo. Y molestarnos porque salva a otros. Como les decía, aquí uno dice, y el Señor vino a salvar a Garavito. Uy, no, Garavito sí no. ¿Sí? O al Chapo Guzmán. Uy, no, al Chapo sí no. O sea, a mí no me vengan a comparar con el Chapo. Nos pasa a veces a nosotros. Y nos encrispa, ahí sí ya no le creo. ¿Sí? Si es para mí, de pronto sí, pero si es para los otros, esos sí son pecadores. Y ahí ya pecamos. Nos llenamos de orgullo. El Señor vino a salvar absolutamente a todos. Y Festo dijo, no, ahí sí estás loco. O sea, estás confundido. ¿Sí? Muchas palabras te enloquecieron, les están diciendo. ¿Sí o no? Eso fue lo que dijo Festo. O sea, tú mucho estudio, mucho libro, mucho texto, pues sí, ya Gamaliel decía que no tenía libros para ti y te volviste loco. O sea, porque hasta ahí eso sí no lo podemos aceptar. Fíjate que eso fue lo que encrispó a Festo y le dijo, ¿estás loco? O sea, puede ser que no seas un asesino, no puede ser que seas un guerrillero, un sublevado al Imperio Romano, pero loco sí ya estás. O sea, está diciendo, ¿por qué? Porque nos vengan a comparar con los gentiles, hasta ahí sí no le puedo aceptar eso. Eso fue lo que le dijo eso. Oiga, al mismo Jesús le pasó. Al mismo Jesús le pasó, ¿se acuerdan de eso o no? Alguna vez les llevo a contar en Juan 10, 19 al 20, menos que eso. De nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? ¿A Jesús le habían dicho loco de remate? Sí. Y hasta, loco y no solamente eso, poseído por demonios. ¿Por haber dicho qué? Ahí está. En versículos del 14, mire el mensaje que Jesucristo estaba hablando en ese momento, en el 14. 10, 19 y 20. Son 10, 19, 20, pero ahora vamos al 14. ¿Sí? ¿Está en el 14? Sí. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Y doy mi vida por las ovejas.
Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús estaba diciendo, yo soy obediente. Yo no fui rebelde a Dios. Lo mismo que Pablo decía. ¿Sí? Yo fui enviado aquí por unas ovejas que estaban perdidas. Pero no solo por las ovejas de este rebaño, sino por todas. ¿Sí? Porque todas el Señor me mandó que les hablara a todas. Y las rescatara para que fueran salvas. ¿No es cierto? Y cuando yo recuerdo los días que estábamos buscando la guía de Dios para si empezamos un grupito a reunirnos, y nos mostraba claramente que decía de la pequeña manada serán el reino de los cielos, que es nuestro nombre que le pusimos al grupito. La gente, ay no, pero manada no, porque esa vaina suena como a... Y el Señor me decía precisamente es que la manada habla de todo, tanto de cabras como de ovejas. ¿Sí? Y la idea es que podamos tener un grupo donde hay ovejas y hay cabras, que sean bienvenidas todas. Ojalá todas terminen siendo ovejas, bien blanquitas, bien bonitas, bien limpias de pecado, ¿cierto? Pero tenemos que aceptar las cabras, y serán bienvenidas las cabras siempre, ¿no es cierto? Y no decir solamente son para ovejitas blanquitas, porque es que en la iglesia hay de todo, y toda la idea es que todo el mundo sea bienvenido, del color, de ideología, de lo que quiera, pero que escuchen la palabra del Señor, la que han hablado los profetas, la que han hablado los apóstoles, ¿no es cierto? Y que le crean al Señor y que Él sea su pastor, ¿no es cierto? Porque Él dice, yo soy el pastor. Eso es lo que el Señor nos mostraba. Y decía, si uno quiere, solamente reunámonos con los que piensan igual a mí, ¿cierto? Que se comporten igual a mí. Y resulta que la vida no es así. Yo me acuerdo desde el principio, cuando estábamos decidiendo qué educación le damos a los hijos, todo el mundo decía, no, mételo en un colegio de solamente hombres, ¿no es cierto? Y nosotros decíamos, pues que el mundo no es de solo hombres. O sea, hay que aprenderse a relacionar hombres y niñas. Respeto el que les meten a sus hijos en un colegio de solo hombres, pero nuestra visión era que el colegio no podía ser diferente al resto del mundo. ¿Sí? Y un colegio donde recibieran no solamente los que pensaban de una manera o que fueran de determinada religión, sino donde aceptaran a todos, blanquitos, negritos, de todas las condiciones sociales, si eran de izquierda, de derecha. O sea, ese es el mundo. Y uno no puede aislarlos a los hijos solamente que vean una sola cosa. Porque el día de mañana van a descubrir otro y se van a volver rebeldes. Y eso es lo que le pasó a los judíos. Ellos decían, no, si no es para nosotros, nada. O sea, lo demás no sirve. ¿No es cierto? Y es como los muchachos dicen, open mind o mente abierta. O sea, las personas tienen que tener esa visión. Que conozcan todo, como dice la palabra, pero retengan lo bueno. Uno tiene que mostrarle qué es lo bueno y qué es lo malo a los hijos, ¿no es cierto? Esa es la responsabilidad de nosotros como padres. ¿Sí? El Señor nos permite conocer el mundo, las cosas malas del mundo, pero uno tiene que enseñarle a los hijos qué es lo bueno y que ellos decidan a quién le creen y a quién no le creen y a quién es obediente y a quién no es obediente. O a quién se rebelde, ¿sí? Esa es nuestra misión, igual como el Padre nos ha enseñado. Nos ha permitido conocer de todo, ¿sí? Pero nos da la capacidad para nosotros en creer o no creer, en obedecer o no obedecer. Y eso es lo que el Señor está diciéndoles. Yo les muestro lo que es lo bueno. Yo soy el pastor, el que los guío, el que quiera ser mi oveja, sea mi oveja. Pero no solamente de este rebaño, de esta manada, sino de todas las manadas. Como digo, aquí no somos mejores que ningún otro grupo. Pero el Señor nos da una palabra a nosotros. Y si le quiere dar a otro grupo otra palabra, que se la dé. ¡Qué bueno! ¿No es cierto? Y si les quiere otra visión, que se las dé. Y eso es respetable. No quiere decir que seamos mejores o peores que ellos. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Pero 1 Corintios 1:18 nos aclara una cosa. 1 Corintios 1:18. Me explico.
¿Sí lo tienen ahí? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Amén. Eso sí nos dice la palabra. Para muchos usted le comparta, van a decir que usted está loco. Nosotros vamos siempre a estar en contracorriente a lo que piensa el mundo. Si pensamos todos igual que el resto del mundo, que no conoce al Señor, estamos graves. Usted tiene que marcar una diferencia porque las cosas del Señor para el mundo en general es una locura. Para muchos es una locura que hoy estemos aquí reunidos, en vez de estar en la playa. Puede ser. Hay un libro que he venido leyendo que se llama Anormal. Y nos muestra las alternativas que la Biblia nos da y la palabra de Dios nos da para no ser normales como el mundo. ¿Por qué? Porque lo normal que hace todo el mundo lo ha llevado a la destrucción. ¿Sí o no? Es normal. Y el mundo está como está. ¿Por qué? Porque hace todo el mundo lo normal. Nosotros somos llamados a hacer lo anormal. Si queremos vivir otro mundo diferente. ¿No es cierto? Entonces, si la gente dice lo normal es que todas las parejas se van a vivir antes del matrimonio, y uno dice, no, eso no está bien. ¿Cómo así? Usted está loco. O sea, ¿cómo le dicen a los hijos que no se van a vivir antes de casarse cuando todo el mundo lo hace? Por eso el mundo está como está. Por eso los abortos están como están, ¿cierto? Por eso el adulterio está como está, la fornicación, todo. ¿Por qué? Porque nos salimos de lo que el Señor decía que hiciéramos. Pero para nosotros somos anormales al resto del mundo. A un muchacho le dije, pero ¿cómo así? ¿No he tenido relaciones antes de los 15 años? Eres una normal. ¡Ay, qué bueno que es una normal! Porque no está dañando su mente y su corazón y su cuerpo. Eso es lo bueno. Entonces, qué bueno que nos llamen anormales. Que no vivimos de borrachera en borrachera. Somos anormales. Qué bueno que somos anormales. Que no hacemos corrupción en los negocios, ni tratamos mal a nuestros empleados, nosotros no robamos al prójimo. Somos anormales. Qué bueno que somos anormales. Entonces, para la gente somos locos. Qué bueno que somos locos. Tú y yo somos locos, Lucas, ¿no? Decía por ahí. Qué rico que seamos locos. ¿No es cierto? El Señor dice, es una locura. Si a ti no te llaman loco, algo está pasando. A Jesús le llamaron loco, a Pablo le llamaron loco, a los apóstoles. Lo normal es que a nosotros nos llamen locos. No por hacer cosas extravagantes, simplemente por ser obedientes a lo que dice la palabra. ¿Me explico? Entonces dice, me explico, dice el Señor. El mensaje de la cruz es una locura. ¿Cómo así que tengo que padecer lo mismo que Cristo? ¿Tengo que sufrir? Sí, eso es lo que el Señor nos ha mandado. No podemos esperar nada menos. Si nos toca ir a la cárcel por culpa del Evangelio, si nos toca... Este muchacho, todo el mundo dice, qué loco el muchacho esta semana que se fue a una tribu por allá al sur de la India a predicarles a unas tribus donde nadie entra porque todo el mundo sale muerto. Y mucha gente lo puede criticar. Qué imprudente, que fue un loco. El muchacho llevaba las intenciones de predicarle. Lo mataron por eso. Y es noticia mundial. ¿Sí? Para muchos es una locura. Él simplemente recibió el deseo de su corazón de irles a compartir el Evangelio, a hablarles de Cristo a gente que nunca había escuchado. Le costó la vida. Pero eso es un precedente, ¿vale? ¿Sí? Y es probable que se abran las puertas del Evangelio a que más gente se estimule a ir a compartir allá. Aquí ha pasado en muchas partes, también aquí en el Amazonas, que una monja hoy salió en la prensa, que también fue allá y la mataron. En muchas partes sale eso. Pasa eso. ¿Son locos? ¿No? Son gente que le hizo caso seguramente al Señor de irles a compartir el Evangelio, que es lo que todos deberíamos hacer. Pero como estamos en nuestra área de comodidad, como mucha gente, pues no nos dicen locos. Pero qué bueno que nos dijeran locos. ¿Me explico? Sin embargo, Pablo la tiene clara y le dice en el versículo 25, del capítulo 26, muy cortésmente, Pablo no se sulfuró, no se molestó porque le dijeran loco. Le dice, mire, no estoy loco. Excelentísimo Festo. Contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. Nadie le puede decir
o decirnos a nosotros que lo que hablamos es falso. Si nosotros estamos hablando con la palabra del Señor, nadie nos puede acusar de falsedad. Si hay un libro que ha demostrado a través de la historia que es veraz, es la Biblia. Podemos dedicarnos horas aquí a hablar de lo que es la Biblia, de cómo ha sido construida, cómo a través de los siglos ha mantenido fiel a lo que dice. Y todo se ha cumplido. Ningún libro, por más famoso que sea, se acerca a lo que es la palabra del Señor. Y nadie ha demostrado, como digo, la ciencia no puede demostrar que lo que dice ahí es falso. Al contrario, todos los días les da argumentos a los científicos, a los arqueólogos, a demostrar que es un libro confiable. Amén. Ustedes no sé si no saben, pero vamos, muchos de los personajes que aquí mencionamos, la historia no tenía ni idea que existían. Hablamos de los Herodes, y todo el mundo dice, ¿cuál Herodes? Si nadie lo mencionaba. Pasan los siglos criticando que eso era una fantasía, que eso era un cuento de hadas, y de pronto un arqueólogo por allá encuentra en el fondo, por allá de sus excavaciones, un texto que dice al famoso Herodes, no sé qué, dice, ¡ay, sí existía un Herodes! Para nosotros ahorita todo el mundo dice, Herodes, sí, pues, es conocidísimo, es famosísimo. Pero hace unos años nadie sabía quién era Herodes. Pilatos, no sabían que existían Pilatos en la historia, en los libros de historia. Nadie lo mencionaba y de pronto la Biblia dice, ¡ay, sí! Encontraba un texto donde dice Pilatos. Entonces, lo llevan a los museos y dicen, mira, aquí está. Copias de miles de años han encontrado de atrás y son idénticas a las que escribieron, la que tenían los apóstoles. Y todo es perfectamente... Yo les decía alguna vez de cómo la ciencia se durmió en la noche. Decían por ahí un artículo, cuando hablaba la Biblia por allá en Levítico, de que no coman animales inmundos, contaminados, pero además que eran reptiles como el conejo, rumiantes, perdón, como el conejo. Y todo el mundo se da cuenta de la Biblia no es creíble, o sea, la Biblia... Para ser rumiante tiene que volver la comida, o sea, y ese no tiene sino un solo estómago. Entonces la Biblia se equivocó porque los conejos no son rumiantes. Y la gente, ¿se da cuenta? Y un día unos científicos pudieron ver que los conejos ponen sus deposiciones en el día y en la noche se las comen. Y eso es rumiar. Y nadie se había puesto a ver qué hacían los conejos de la noche. Entonces dijeron, ¡ay, esta gente vuelve a comer! Y rumiar es volverse a comer lo que ya se ha comido por 2 veces. Entonces los conejitos tan bonitos comen caca de noche. ¿Sí? Y entonces dijeron, ¡ay, sí son rumiantes los conejos! Tenía razón la Biblia, no estaba equivocada. Entonces cada vez que el hombre cree que sabe más que la Biblia al final les demuestra que lo que estamos es en una ignorancia. Entonces no hay nada más certero, como decía, con mayor certeza, de mayor verdad que la palabra de Dios. Entonces le dicen, no estoy loco. Usted puede ser muy gobernador, muy todo de aquí de la región, y yo ser Pablo simplemente, pero conozco cosas que usted no conoce y por eso me puede decir loco. Porque además a muchos descubridores también le llaman locos. El que dijo que la Tierra era redonda, le dijeron loco, ¿no es cierto? Pero la Biblia ya decía muchos siglos atrás que la Tierra era redonda, la redondez de la Tierra. Muchísimos siglos antes de que a alguien se le ocurriera decir que la Tierra. Y hace que decía que la Tierra era redonda, decían que era loco. ¿Por qué? Por ignorantes, los demás. ¿Sí? Y porque alguien no conocía la Biblia, que ya decía muchos siglos atrás que la Tierra era redonda. Entonces uno dice, usted me puede llamar a loco, pero yo no estoy loco. Usted lo que pasa es que usted no conoce. Pero ¿cómo se lo dijo? Cortésmente. No es para ponernos a pelear con los ignorantes. Entonces le dijo, excelentísimo Festo, yo no estoy loco. Lo que digo es cierto y es sensato. O sea, tiene una lógica. El cristianismo es de lógica, a pesar de que diga muchas cosas ilógicas. ¿Me explico? El Señor dice, pero ¿cómo así que murió por nosotros? Sí, porque era por amor.
Y resucitó, ¿por qué? Porque nos va a dar una esperanza de que vamos a resucitar también y vamos a estar con Él. Eso es lógico. Lo lógico sería decir, tenemos un Dios que creó al ser humano para matarlo y acabarlo y destruirlo, y que no tuviera esperanza. Eso sería más ilógico, ¿no es cierto? Eso sería ilógico. Pero como Dios es un Dios lógico, o sea, Dios no tiene nada que no concuerde unas cosas con otras, sino que la gente no lo conoce, es el problema. Y esa es la diferencia. Entonces, le dice, yo no he hecho nada a escondidas. Todo absolutamente dice en el versículo 26. Le dice, mire, el rey está familiarizado con estas cosas. ¿Por qué? Porque era judío, porque conocía a los profetas, porque conocía la palabra. Y dice, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. ¿Era atrevido Pablo? Sí, era atrevido. Hablarle a un rey en ese momento de esa manera, era atrevido. Pero él sabía lo que venía de parte de Dios y por eso venía con el respaldo de Dios y podía decir las cosas como decía. Yo, diga lo que diga, voy a terminar en Roma. ¿Sí? Porque el Señor ya me dijo, no porque esta gente me va a mandar a Roma, sino porque el Señor me dijo que me iba a mandar a Roma. Yo no voy a perder la oportunidad aquí para decirle y aprovechar el discurso. Y le dijo, el rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón, no sucedió a escondidas. Esto es de conocimiento público. Todo el mundo lo sabe, que no lo quieren decir es otra cosa. Pero él sabía, había vivido desde niño en esa región, había conocido a mucha gente que había visto a Cristo resucitado. Muchos testigos lo vieron a él resucitado andando por entre las calles. Entonces decía, yo aquí no se ha hecho nada a escondidas. Dios habló en forma pública, mandó a su gente a hablar en forma pública, la gente lo siguió y a él después lo condenaron, lo crucificaron ante todo el mundo. ¿Cierto? Todo el mundo corroboró que estaba muerto, lo enterraron en una tumba, pero esa tumba salió resucitado y aquí todo el mundo lo vio. Eso es lo que yo estoy diciendo. Aquí no hemos hablado nada de escondidas. Aquí nos dice, no, es que aquí vino el profeta no sé qué, y estuvo en Cartagena, y estuvo en los barrios marginales, y hizo milagros. Pero nadie lo vio. ¿Cierto? Entonces, y a ese sí le creen. ¿No? José Gregorio Hernández, y no sé qué, y eso sanó, y ¿quién lo vio? No, pero a ese todo el mundo le cree. Entonces dice, no, ese sí fue público. Aquí no hay nada que esconder. Está diciendo él a eso. Y de entrada le hace una pregunta confrontadora a Agripa, en el versículo 27. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Y él le dice, a mí me consta que sí. Pero una pregunta que cualquiera de nosotros deberíamos hacer, ¿usted cree en los profetas? Y él decía, digo, si digo que no. Estos judíos con los que siempre hemos dicho que estamos de acuerdo con todo, me los voy a echar encima. Esta gente cree. Es una pregunta bastante inteligente, bastante confrontadora. Y él esperaba. ¿Por qué no esperó la respuesta? Porque la idea no era fregar a Agripa, sino hacerlo reflexionar interiormente. Porque él decía, si doy tiempo a que él hable, lo puedo meter en líos. Y eso es tener compasión con la persona que uno está hablando también. Decía, si él dice que no, los judíos le van a decir, ¿cómo así que no cree? O sea, se le formaba una revolución entre los religiosos judíos. Y si decía que sí, los otros romanos le iban a decir, ¿cómo así? Y si el Dios nuestro es el César, ¿cómo así? Entonces, él ni siquiera le permitió, el interés de él, ¿cuál era? Que él reflexionara si lo que él estaba diciendo era cierto o no era cierto. Y él decía, a mí me consta que sí. ¿Qué fue lo que se le ocurrió decir en un momento a Rey Agripa confundido? Le dice, un poco más y me convences de hacerme cristiano. ¿Cuánto más le hizo falta a Agripa para ser cristiano? Diría uno. ¿De cuánto valía, como digo, cuánto le hacía falta? ¿Qué tantas palabras, cuánto tiempo le haría falta a Agripa para ser cristiano? No lo sabemos. ¿Podría ser un rato más?
1 hora, 2 horas de discurso, ya le había tenido suficiente paciencia, o serían años, 2 años como lo tuve el otro conversando con él, Félix, y no se decidió nunca. ¿Cuánto tiempo le haría falta? ¿Por cuánto era el poco más que le haría falta? ¿Cuánto llevas muchas veces asistiendo a una iglesia o cuánto tiempo has conocido el cristianismo y todavía no estás convencido? ¿Cuánto hace falta? La pregunta es esa. Por eso le dice, por poco o por mucho, sea por poco o por mucho, le replicó Pablo. Le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, una vez le dijo, el discurso es para todos, no solamente para el rey, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. De una vez le aclaró algo. Pero él le dijo, mire, por poco o por mucho, ¿de qué sirve que falta poco? O al contrario, que se le hable mucho, si al final no te conviertes. Ayer por poco se juega una final de la Copa Libertadores. O por mucho. No sabemos. Pero no se jugó. No se jugó. Y nadie la vio y nadie disfrutó. Y nos la perdimos, se la perdió todo el mundo. ¿Sí o no? O como me acuerdo estos días de un chiste bobo de hace muchos años, de 2 gamisitos cachacos. Que uno le dice al otro, uy, hermano, casi me ganó un carro ayer. ¿Cómo así? ¿Compró la lotería? ¿Por qué? No, porque llegó un señor en un carro lujoso y yo le dije, regáleme su carro. ¿Y qué, Pablo? Pues me dijo que no. Y entonces, ¿qué tal que me hubiera dicho que sí? ¿Sí o no? Y así pasa la misma vaina. Dios le dice a uno, mire, yo soy el Salvador, y uno dice, uy, ¿qué tal que me hubiera dicho que sí? Pues hubiera sido salvo. Pero me dijo que no, y se fregó para la eternidad. ¿Sí o no? Sí. O sea, ¿para qué sirve por poco o por mucho si al final no eres salvo? La gente tiene que decidirse, tiene que poner una posición. ¿Le creo o no le creo? Aquí no hay puntos intermedios. O sea, ¿para qué servía que como le digo, todos esos Herodes, 4 generaciones de Herodes, dándole la oportunidad que creyeran, y no creyeron porque se aferraron a su poder, a su fama, a su fortuna, a sus cosas, a su nombre, a su prestigio, a su posición social, y no aceptaron a Jesucristo. Entonces, ¿de qué sirve estar cerca a la salvación si no eres salvo? De nada. Lo importante es decidirse, y como decíamos al principio, no solamente creer, sino que hay que ser obediente. Esto no sirve. No sé, soy casi obediente. ¿Para qué le sirve el casi? Como dice, casi metió gol, pues no lo metió, pues perdió el partido. ¿Sí o no? O sea, vimos de casi. Casi ganó el tal candidato, pues no ganó, pues nadie se acuerda de él después. O sea, entonces dice, por poco, por mucho, casi me convences. Pues por poco, por mucho te fregaste para la eternidad. Esa es la realidad. Y encontraba unos textos aquí que me gustaban. Lo que podría ser sin ser cristiano. Uno de esos es, podrías haber nacido en un país cristiano, y eso no te hace cristiano. Ahorita gran parte de las generaciones que hay en Estados Unidos, que era un país llamado cristiano, la gran mayoría no han decidido y no creen en el Señor. Entonces de nada les vale haber nacido en un país cristiano si no eres cristiano, ¿cierto? O haber sido criado en una familia cristiana. Judas nació en una familia cristiana y no le creyó al Señor a pesar de estar andando con él, y lo traicionó. Entonces, ¿para qué a uno le sirve nacer en una familia cristiana si uno no cree en Jesucristo y no lo acepta como su Salvador y no decide obedecerlo? De nada. Entonces, casi que fue cristiano porque nació en una familia cristiana, pero no fue cristiano. O fue educado de una manera cristiana. Muchos compañeros, lo digo por testimonio, que vi crecer en colegios cristianos, que eran muy pocos los que había en el país en mi época, no hace muchos años.
Claro. Y ahorita pues hay más colegios cristianos, pero en esa época había el americano y creo que no había uno o dos por ahí, de iglesia presbiteriana o bautistas por ahí. Pero los veía uno comportarse afuera en la calle y uno dice, iban a la iglesia con uno, iban al colegio cristiano, todo el tiempo los mantenían así como una burbujita y salían de ahí de la iglesia y del colegio y hágale a todo. ¿Para qué servía eso? Para nada. Entonces, de nada sirve estar educado de una manera cristiana si no se toma decisión. Relacionado con una iglesia cristiana, ay. ¿Cuánta gente no va llena a las iglesias? Los veo todos los domingos, no faltan a una reunión. Y entre semana y por fuera de la iglesia, los demonios andando por las calles. Y llegan temprano, son puntuales. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Y para qué sirve? Si no se da testimonio afuera de la calle. Entonces por eso Pablo decía, mire, yo doy testimonio, soy firme, yo no ando aquí de acuerdo a las circunstancias. Y más, terminan siendo enterrados en forma cristiana. Hasta fue la tumba y todos los miembros de la iglesia fueron y los pastores fueron y eso es una ceremonia hermosísima y termina enterrado en forma cristiana, pero ¿para dónde fueron? De pronto más para el fondo. Y eso es muy triste. Engañó al mundo, muchas veces puede engañar al mundo entero. Pudo haber sido pastor, pudo haber sido el profeta de los profetas, pero nunca la creyó el Señor. Tomó de pronto la iglesia como un negocio, como cosa de poder, como para limitar su ego. No lo sabemos. Solamente lo sabe Dios. Si le creyó o no le creyó y fue obediente a lo que el Señor le mandó que hiciera. Vaya, así le toca recibirlo. No hay otro lugar de intermedio, así que así le toca recibirlo, así no lo quiera. Entonces, por poco, por mucho, se fue para otro lado. ¿Qué es un cristiano? Es importante, algo que tenemos que tener claro. Uno que ha recibido a Cristo como su Salvador. Eso es importantísimo. Tiene que confesarlo con su boca que lo recibe. No solamente que se quede pensando que cree que sí es. Es algo que se confiesa con la boca, así lo pide el Señor. Que le creo al Señor, cuésteme lo que me cueste. Dios tiene que pronunciarlo. El Señor quiere escucharlo. De nada sirve haber nacido una familia cristiana si uno no llega un día y toma la decisión públicamente de aceptarlo. Uno que pertenece a Cristo. Y eso es clave. Yo no hago lo que se me dé la gana ahora. Yo ahora soy esclavo de la voluntad del Señor. Yo antes, hasta aquí, yo hacía lo que yo creía que estaba bien hecho. Ahora tengo un manual de instrucciones que me dice qué es lo que debo hacer. Porque yo le pertenezco a ese dueño. Yo soy esclavo y tengo un amo que me dice qué es lo que debo hacer y yo tengo que estar fiel a esa promesa. Porque él ha hecho un pacto conmigo y yo tengo que hacer un pacto con él, de que lo voy a obedecer. Eso es ser cristiano. No puedo estar aquí un día que me parece o no me parece. Tengo que poner posiciones. Uno que es semejante a Cristo. Importantísimo. Si yo soy hijo de mi papá, tengo que parecerme a él. ¿Estoy claro? Porque es que yo, a partir de que le creo, él me dice que en ese momento me convierto en hijo de él. Y todo papá espera que su hijo se parezca a uno, no que sea el sorullo. Entonces, a lo que se creyó sabe de qué estoy hablando. ¿Todo sabe de qué es el sorullo? Es el único tuyo. Y eso es importantísimo que lo tengamos claro. Uno tiene que tener claro el sorullo quién es. Entonces yo soy el sorullo, bueno, yo soy hijo, tengo que parecerme a mi papá. Así digan lo que digan la demás gente, ¿sí? Que son hijos de Dios, cada hijo tiene que parecerse a su papá. Entonces yo cada día me tengo que parecer más a Cristo. En el carácter, en la forma de caminar. ¿Ustedes sabían eso? Hay gente que no, si no haya visto a su papá en su vida,
Y la gente camina igual que el papá, a pesar de que no conozca al papá. A veces lo identifica, mire, ese señor se parece. Ah, ese es el papá de ese señor. ¿Sí? Cosas que a pesar de que nunca se han visto en su vida, hacen cosas igualitas al papá. Tienen los mismos gestos de poner la mano por aquí en la cabeza, cosas que, a pesar de nunca haberse visto, es increíble la genética. Y la gente dice, oiga, ese tipo se parece a Jesucristo. ¿Mm? Por más que le grito, por más que lo insulto, no se molesta. Así era Jesucristo. ¿Mm? Pero los que son fosforitos, pues no hay dominio propio, entonces algo está pasando. ¿Sí o no? Porque Dios era humilde, tenía dominio propio, amaba, era amable. Lo que hablábamos estos días, perdonaba. Estos días en las parejas hablábamos de todo eso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es así. ¿Sí o no? Entonces, si somos cristianos, tenemos que parecernos en eso. Pero hay otra cosa, le sirve a Cristo. Por eso decía, hay que conocer el propósito para lo cual Dios nos ha salvado. Tenemos que servir, no solamente decir, yo soy hijo de Dios y soy hijo de papi y no hago nada. No, todo lo contrario. Por eso decía él, ¿qué quieres que yo haga? Importantísimo lo que Pablo decía. Esa pregunta es clave. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Dios no quiere hijos inútiles. Dios quiere hijos que le sirvan a la humanidad, que le sirvan al prójimo. Por eso le decía, vas a amar al prójimo como a ti mismo. Entonces el título no es para que lo estamos mostrando, no es para que sirvamos. ¿Sí? ¿Qué es ser casi cristiano? Ese es Ese es el otro grupo, el que no recibe el Cristo estaba, como digo, no importa qué, pero el que es casi cristiano. Vamos a mirar el grupo de los que están en casi cristiano, a ver quién a veces se encuentra por ahí. Es ver tu necesidad y no confesarla. Y ese es el grupo de personas que dicen, yo me siento mal con lo que he sido en la vida. Yo no me siento a gusto con eso, sé que me ando mal. O sea, yo ando mal, ando una depre permanente. Me he portado mal en la vida, he cometido errores. Yo creo que son imperdonables, pero no, prefiero ni decirlos ni para qué. Eso estoy en algo muy parecido al arrepentimiento que llaman remordimiento. Es como cuando uno se emborracha y al otro día está que no quiere saber del mundo y digo, no me tomo ni una más hasta la próxima invitación. ¿Cierto? O hasta el otro fin de semana. Y el otro fin de semana vuelve y se emborracha y otra vez está en la misma. Entonces, dice, yo sé que tengo un problema con esa vaina, pero ni modo. Entonces ese grupo es casi cristiano. De que me siento pecador, pero no me atrevo a reconocer lo que soy pecador. Entonces, de nada sirvió, ¿cierto? Y otro dice, yo tengo el deseo ferviente de ser salvo. Yo de verdad necesito y sé que el Señor me está dando una oportunidad y me llama y me manda amigos, familiares y me dice, crean en el Señor, tú eres lo que necesitas y yo sí sé que necesito eso, pero es que no me decido. De pronto unas veces que más que vaya a la iglesia, de pronto sí. Exacto, no le he cogido el tirito, como dicen por ahí. Entonces, todavía no, como que todavía me falta para estar convencido, porque no me quiero prometer a eso, porque yo sé que voy a caer y de pronto un mal testimonio, y entonces mejor no. ¿Sí? Entonces es casi cristiano. Y el casi, pues no le sirve de nada. Entonces, como digo, es estar en la puerta, pero aún afuera. O sea, estoy que entro, pero no entro, y aquí me quedo, y no estoy ni un lado ni para el otro, y como dice el Señor, dice, a esos, para que lo sepan, los voy a vomitar de mi boca. Yo prefiero que están malos y digan, les va mejor, dice. O sea, no sé por qué lo dice así, pero para Dios es mejor que una persona que diga, mire, prefiero olvidarme de ti que estar ahí jugando contigo, a que le creo o no le creo y dando mal testimonio afuera. Dios quiere gente fiel a lo que cree, sean radicales en lo que cree. Eso es fundamental. Pero los casi no sirven para nada.
Vamos a la absolución o la condena. Se levantó el rey y también el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte y la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo si se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Ellos creían que estaban en un juicio, que estaban juzgando a Pablo. Y estaban diciendo: este hombre no tenemos nada contra él, debería ser inocente, pero como apeló al gobernador, pues ya sacaron la excusa. Ellos nunca tomaron una decisión, ni por Pablo ni por su vida. Ellos creían que estaban juzgando a Pablo y los que estaban siendo juzgados eran ellos. Él estaba mostrando todas las opciones que tenían para ser salvos y no estar condenados por siempre. No se dieron cuenta que los que estaban al punto del borde del juicio eran ellos, pero por indecisos. No decidieron ni por el Pablo ni por ellos. Y así pasan muchas personas, viven queriendo juzgar todo, poniendo en duda todo, y al final no se deciden por nada. Y no se dan cuenta que los que son condenados son ellos mismos. Muchas veces venimos a la iglesia a mirar a cómo criticamos las cosas, a ver si creo o no creo, a ver si están bien o mal. Aquí podemos tener todos errores. Podemos caerles gordos a muchos, a otros no tanto, a otros poquito. Lo importante es que le crean al Señor y lo que dice su palabra. El resto, lo demás, vale. Si ellos no querían creer en Pablo o no querían tomar una decisión por Pablo, la idea era que tomaran una decisión por Cristo. Pablo no estaba hablando para que creyeran en él, era para que creyeran en Cristo, en su mensaje. Y por no creer, pues decían: sí, este tipo es inocente, pero que él dice, pues no, seguimos en nuestra forma de vivir. No tomaron la decisión, perdieron la gran oportunidad que el Señor nos da a cada uno. Por eso los dejo con Juan 3, 17, 21 y con eso terminamos. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y saltamos allá al versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios.